Vamos a abordar en esta clase las leyes de los reyes, capítulo 12, la ley 1, 2, 3, 4 y 5, que son todas las leyes que abarca este capítulo 12 del Mishneh Torah de Maimónides en leyes de los reyes, específicamente en las leyes del rey Mashiach. La época del Mashiach, nos dicen los sabios, que está pronto a su llegada, porque el Eterno le ha dado a la humanidad 6.000 años de duración para que pueda rectificarse y luego alcanzar la era mesiánica. O sea que en el séptimo milenio llega, según lo que está en la Torá oral, la era mesiánica. O sea que ya estamos a las puertas de la era mesiánica. No quiere decir que hay que esperar hasta el año 6.000 específicamente, sino que puede adelantarse también, nos dicen los sabios. Todo depende de la rectificación de la humanidad y básicamente tiene que ver con el pueblo de Israel, con los méritos del pueblo de Israel, con que el pueblo de Israel vuelva en Teshuvá en general al Eterno, entonces se puede adelantar la venida del Mashiach. Vamos a leer entonces, como dijimos, las leyes de los reyes, capítulo 12, y vamos a empezar de la ley 1. La ley 1 dice: no debemos suponer que en los días del Mashiach, o sea, durante la era mesiánica, se anulará algo de la naturaleza del mundo, o que habrá alguna innovación en la obra de la creación, sino que el mundo continuará según su modelo, y lo que está escrito en el libro del profeta Ishayá, que el lobo morará con el cordero y el leopardo yacerá con la joven cabra, es un ejemplo y es un enigma. El concepto es que el pueblo de Israel morará seguro junto a las naciones malvadas, que son comparadas a lobos y leopardos, como dice el versículo 6 del capítulo 5 del profeta Irmiyahu. Dice que un lobo de los desiertos lo expolia y un leopardo persevera sobre sus ciudades. En esta era todas las naciones volverán a la verdadera emuná, la verdadera fe o convicción certera, y ya no robarán o destruirán, sino que comerán lo que está permitido con tranquilidad con Israel, como está escrito en el profeta Ishayahu 11:7, que el león comerá paja como el buey. Aquí, sabemos muy bien que, lo hemos hablado, que las naciones van a poder estar en el tiempo de la era mesiánica en un estado de espiritualidad, de avance, de evolución espiritual, y donde tendrán paz los unos con los otros, las naciones podrán colaborar una con otras. Y con respecto a aquí dice justamente que se comerán lo permitido, o sea que para el noágida, para el gentil, no le está permitido comer miembro de un animal con vida. Entonces, por lo tanto, en ese tiempo tomarán conciencia de lo que sí se puede y lo que no se puede comer para aquel que es gentil. Las naciones hostiles ya dejarán su hostilidad, y ya vamos a ver luego más al final qué pasará con las naciones realmente en este tiempo. Similarmente, dice, continuando la lectura, otras profecías de esta naturaleza acerca de Mashiach son comparaciones. En la era del rey Mashiach todos comprenderemos lo que era implícito en estas metáforas y alusiones. La ley 2 dice: nuestros sabios enseñaron en Talmud Berajot 34b, no habrá ninguna diferencia entre el mundo actual y la era del Mashiach, excepto, dice, nuestra emancipación de la subyugación a las naciones. El significado simple de las palabras de los profetas parece implicar que la guerra de Gog y Magog, que aparece en Yehezkel capítulo 38, tendrá lugar al principio de los días del Mashiach. Antes de la guerra de Gog y Magog, un profeta se levantará para rectificar la conducta de Israel y preparar sus corazones para la redención, como está escrito en el profeta Malají o Malaquías, en el capítulo 3, versículo 23, he aquí yo estoy enviándoles a Eliahu. Él no vendrá para declarar al puro impuro, ni para declarar al impuro puro, ni para inhabilitar el linaje de aquellos presumidamente de descendencia íntegra, ni para validar linaje que se presume manchado,
sino que vendrá para establecer paz en el mundo, shalom en el mundo. Como está escrito en Malaquí 3:24, Él devolverá los corazones de los padres a los hijos. Algunas de los sabios dicen que Eliahu aparecerá antes de la venida del Mashiach para anunciar su llegada. Cuando hablamos aquí de que Él hará volver los corazones de los padres a los hijos, significa que los hijos van a poder hacerse suyas las palabras de la Torá. Van a poder también entrar en una obediencia al Eterno, a un compromiso con el pacto de los antepasados. Continuando, dice el escrito, todo esto y cuestiones similares no pueden ser entendidas por la persona hasta que ellas ocurran, porque son palabras ocultas de los profetas. Incluso los sabios no tienen ninguna tradición establecida que considere estas materias, más allá de lo que es implícito en estos versículos. Hay una divergencia de opinión entre ellos. En cualquier caso, ni la sucesión de estos eventos ni sus detalles precisos está entre los principios fundamentales de la fe. Uno no debe ocuparse de las Hagadot y ni profundizar en los Midrashim, que tratan de estas materias y similares, ni considerarlos primordiales, porque ellos no llevan a uno al temor ni al amor a Dios. Cuando se refiere a las Hagadot, ¿qué son las Hagadot? Son un conjunto de narraciones de la tradición oral judía, específicamente o especialmente del Talmud, que provienen a veces de debates entre rabinos, escritos rabínicos, y son de naturaleza no legalista, no pertenecen a leyes, digamos, no establecen leyes para poder cumplir, sino que son de interpretación, dice, narrativa o alegórica no legal. Y cuando habla de los Midrashim, son cuentos y comparaciones de los rabinos para ilustrar la Torá, para explicarla e ilustrarla. Entonces no podemos tomar, dice, de los Midrashim, de las Hagadot, para poder establecer una ley, una halajá, perdón. Y justamente lo que estamos considerando son leyes, es halajá pura judía. Entonces no podemos basarnos en Midrashim ni Hagadot, dice aquí claramente. Continuando, similarmente dice, uno no debe intentar calcular el tiempo designado para la venida de Mashiach. Nuestros sabios declararon, se les saldrá el alma a los que hacen cálculos. Más bien uno debe esperar y creer en el concepto general de la materia, como hemos explicado. O sea que no hay detalles con respecto a muchas cosas, no debemos apresurarnos ni animarnos a decir cosas que no están claras, o como si fueran verdad total y absoluta. Está totalmente prohibido y es gravísimo calcular la fecha de la venida del Mashiach. Está prohibido hacerlo. Así que cuando alguien dice que el Mashiach viene en el 2020, por ejemplo, está haciendo algo muy, muy grave, algo muy malo. Vamos a ir entonces con la ley 3 ahora. En los días del rey Mashiach, una vez que su reino se haya asentado y todo Israel se haya reunido con él, todos encontrarán su linaje a través del espíritu profético que descansará sobre sí. Como está escrito, él se sentará como un refinador y purificador. Él purificará el linaje de los descendientes de Leví primero, declarando que este es un Cohen de linaje, o sea, un sacerdote, de linaje definido, y este otro es un Leví de linaje definido. Aquellos que no lo fueran, integrarán el linaje de Israel. El versículo dice, en Ezra 2:63, o sea, en Esdras, dice, el Tishrata, o sea, Nehemías, les dijo, hasta que se establezca un sacerdote, un Cohen, quien vestirá el Urim y el Tumim, y dará el aporte profético. Estudiamos de aquí que con espíritu profético se definirá la validez del linaje. Él definirá el linaje de Israel exclusivamente según su tribu, es decir, él hará conocer el origen de la tribu de cada persona, declarando que este es de esta tribu y este otro es de otra tribu. Sin embargo, acerca de una persona sobre la cual se presume un claro linaje, él no la declarará ilegítima o inhabilitada, pues la ley sostiene que una vez que una familia ha sido mezclada, conserva su nuevo linaje. Bueno, aquí habla del tema de linajes, como lo habíamos expresado en otra clase. Habíamos hablado acerca de que el Mashiach tiene el don, tiene
la capacidad de poder distinguir proféticamente a una persona de otra en cuanto a su tribu, de poder definir de qué tribu es, de qué linaje, ¿sí? Porque hay linajes que vienen directamente desde los grandes sacerdotes, específicamente los que vienen de Aarón, por ejemplo. Entonces, una determinada persona hoy en día puede ser descendiente o no de Aarón, por ejemplo. Entonces, solamente el Mashiach puede definir si su linaje viene de allí o no, de dónde viene su linaje y a qué tribu pertenece. Sobre él reposará entonces Ruach HaKodesh, o sea, inspiración profética, inspiración divina, para poder determinar estas cosas. La ley 4 continúa diciendo que los sabios y los profetas anhelaron la era mesiánica, no para gobernar sobre el mundo entero, ni para subyugar a las naciones, ni para ser enaltecidos por ellas, ni para comer, beber y celebrar, sino para estar libres, dedicándose a la Torá y su sabiduría, sin nadie que los oprima o perturbe, y merecer la vida del mundo venidero. Como explicamos, dice el Maimónides en las leyes de Teshuvah, que pertenece a otros capítulos de esta obra monumental que es el Mishneh Torah. Entonces, lo que realmente se anhela, lo que realmente se busca con esto de la era mesiánica, no es para tener, como dice, una subyugación de las naciones, para poder tener una victoria sobre las naciones, sino para básicamente dedicarse al cumplimiento de los preceptos y al estudio de la Torah, para poder tener tranquilidad, digamos así, para poder dedicarse justamente a lo que es más importante. Entonces, la era mesiánica traerá un tiempo de paz para Israel fundamentalmente y para todo el mundo también, por ende, para que se dedique al estudio y al cumplimiento de los preceptos. La ley 5 continúa diciendo: en este tiempo no habrá hambre ni guerra, no habrá envidia ni competencia, pues las cosas buenas fluirán en abundancia y todos los deleites estarán tan libremente disponibles como el polvo. La ocupación del mundo entero será solamente conocer a Dios. Los judíos serán por consiguiente grandes sabios, conocerán conceptos ocultos y lograrán una comprensión de su Creador de acuerdo al potencial humano, como está escrito en el libro de Isaías 11:9, porque el mundo se llenará del conocimiento de Dios como las aguas cubren la superficie del mar. Y así termina toda esta obra con respecto a las leyes del Mashiach. Será un tiempo glorioso, un tiempo realmente maravilloso, donde la gente podrá vivir en paz, donde no habrá envidia, competencia, que las cosas fluirán, dice, las cosas buenas confluirán en abundancia, habrá bienes en exceso, la gente no necesitará esforzarse para conseguir las cosas, todos tendrán de todo en abundancia, por eso no existirá la envidia ni la competencia, porque a nadie le faltará nada. Bienes, lo que es bienes, alimentos y todo lo que hace falta para una vida buena en el mundo habrá en abundancia. Dice como en el polvo, dice disponibles como el polvo, en todos lados, en todo lugar se encontrará todo y estará accesible a todas las personas. La ocupación del mundo entero será conocer solamente a Dios, saber más de Él, crecer en espiritualidad. Y los judíos llegarán a un estado muy elevado, ¿sí? Y serán como realmente tienen que ser sacerdotes para el Eterno, para poder dar a conocer las profundidades de la Torah a todas las naciones, a todas las personas que realmente van a vivir en ese tiempo. Y de esa manera el mundo se llenará del conocimiento de Dios como las aguas cubren la superficie del mar. Y hoy es posible esto con las redes sociales, las comunicaciones, el Internet. Se puede llegar a través de las comunicaciones, como el WhatsApp, por ejemplo, como este medio, a todo el mundo y prácticamente. Y todas las personas podrán tener acceso a la información correcta, a la información divina, a la información de la Torah. Así que no hace falta tener una persona al lado que nos esté hablando, sino ya desde las comunicaciones podemos tener acceso a estos conocimientos. Por lo tanto, realmente es importante conocer esto y vamos a ahondar en algunos temas, en algunos detalles, por ejemplo, como es la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos, si bien no se menciona, aquí no lo hemos leído, no lo han escuchado, sí obviamente ocurrirá en el tiempo de la era mesiánica, así lo enseña la Torah oral, básicamente, la Torah escrita también
en el libro, lo que es el Tanaj, en el libro de Daniel. Bueno, y vamos a ahondar un poco en esos temas. Por ejemplo, ¿cuándo ocurrirá la resurrección de los muertos? ¿Cómo será? Básicamente. La resurrección obviamente es milagrosa, es un milagro. Lo dice la Torá, lo enseña la Torá, y el Rambam, que es muy racionalista, sin embargo, lo pone como uno de los principios de fe del judaísmo. Así que los muertos resucitarán, tal cual. Y esto ocurrirá en la era mesiánica. Una persona que ha muerto volverá a la vida en ese tiempo. Sabemos que la muerte es un estado irreversible, ¿sí? Todas las personas tienen que morir. Es inexorable porque todos pasamos por esa situación, y es igual para todos, para todas las personas, igualmente, ricos, pobres, poderosos, débiles, a todo el mundo le llega la muerte. El Mashiach no realizará milagros en el tiempo del comienzo de la era mesiánica, tampoco el Mashiach resucitará a los muertos. Es un error desde el cristianismo pensar que el Mashiach tiene la función de resucitar a los muertos. No, no será así. Aunque sí, por supuesto, ocurrirá la resurrección de los muertos, pero será una obra sobrenatural de Hashem. El Mashiach estará en ese tiempo, pero no será el que ejecute justamente esta obra milagrosa, sino que será una obra ejecutada en el mundo por el mismo Hashem en un determinado momento. El Rambam, en su Mishneh Torah, dice que ni te imagines que tal cosa sucederá. O sea que ocurrirán milagros en el comienzo de la era mesiánica y que el Mashiach hará este tipo de milagros. El Mashiach debe ser un líder que congrega al pueblo y que imponga su voluntad. Básicamente es un líder, no es un milagrero, no se dedica a ese tipo de cosas, sino a dar libertad y traer al mundo la redención. Y sobre todo también, obviamente, la comprensión profunda de la Torah. Los milagros pueden ser realizados también por fuerzas impuras. Así que no podemos basarlos en milagros para decir que esto viene del Eterno, que como una prueba, por ejemplo, de algo bueno. Porque obviamente la imitación, el poder puede venir de la otra parte. Y también se pueden hacer milagros muy grandes a través de las fuerzas de la impureza. En la época del Mashiach, entonces, va a tener lugar la resurrección de los muertos, en hebreo, Mahayeh Hametim. Las 5 dimensiones que cada persona tiene que transitar. Primero, pasar por este mundo, venir a este mundo, nacer a este mundo, y este mundo se le llama Olam Aseh, es el mundo presente. En segundo lugar, cuando fallece la persona, su alma va al mundo venidero, al Olam Abba. Hay una parte del mundo venidero que tiene que ver con la espiritual, la parte espiritual. Dios se lleva el alma y le pide la rendición de cuentas. De acuerdo a las manchas, será la limpieza que tendrá que recibir en el Geinam. El Geinam o Geinom, muchas veces mal traducido como infierno, es un lugar donde se limpia la persona. Más tiene que ver con un purgatorio que no con un infierno, como las personas generalmente lo conciben. El infierno en realidad no existe como tal, según lo concibe el cristianismo. El infierno el Geinom es en realidad un lugar como purgatorio. Aquellos que pensaban que el purgatorio es una cuestión inventada o por el catolicismo, no es verdad. Y los que pensaban que el infierno era algo de la Biblia, de la Torá, tampoco es cierto. Así que vamos a poner en claro ese tema, ¿no? Así de forma superficial porque estamos hablando del Mashiach. Pero el infierno no existe como un lugar de castigo eterno, de condenación eterna, sino que es un lugar de limpieza y de purificación de las almas. Y no dura para siempre. Algunos sabios dicen que no supera el año para que las personas sean purificadas en ese lugar. Pero es una obra de amor del Eterno, para limpiar el alma, para poder elevarla. En tercer lugar, el paraíso, el Gan Eden. El Gan Eden es un lugar de satisfacción espiritual. Una vez que la persona es purificada, en el Gainam pasa al Gan Eden. El Gan Eden es un lugar paradisíaco, ¿sí? Hay satisfacción espiritual y se reciben recompensas espirituales. La persona puede volver o no al mundo por la reencarnación para corregir algo que le faltó corregir, pero con otra dimensión diferente a la que tuvo antes en la otra encarnación, en la otra vida. No todas las personas van a reencarnar y la cantidad de veces lo decide obviamente el Tribunal Celestial. Eso nosotros no lo podemos saber.
Pero lo importante es saber que en el paraíso, en el Gan Eden, hay satisfacción espiritual, no material, ni física, ni sensual. Eso como creen algunas falsas religiones, que cuando uno muere va a un paraíso donde hay mujeres, donde el hombre tiene muchísimas mujeres, donde va a tomar vino, donde va a, no sé, todas cuestiones terrenales. No podemos pensar de esa manera. Son cuestiones espirituales. En cuarto lugar, viene la época o los días del Mashiach. Dice que los estados van a aceptar su liderazgo y no va a haber cambios sustanciales en la naturaleza, sino que todo va a permanecer como lo conocemos hoy en día. No es que cuando venga el Mashiach va a transformarse en un cielo la tierra, no, la tierra va a seguir siendo tierra y la vida va a seguir normalmente y la gente va a ser como es ahora, ¿sí? O sea, el sistema va a ser el mismo, las plantas, los animales, la forma de funcionamiento de los estados, no va a haber un cambio sustancial. Va a haber un mejoramiento, una evolución obviamente de las personas, el estado de conciencia va a aumentar, se va a elevar, pero eso sí, pero lo demás no va a ocurrir. Y en este tiempo va a ocurrir la resurrección de los muertos, avanzada ya la época del Mashiach, o la era mesiánica. Entonces, vamos a ver que no todos van a resucitar, pero sí va a haber resurrección de muertos. Dice que finalmente, en más avanzada la era mesiánica, ocurrirán milagros también en los animales, ya que los animales se volverán herbívoros, habrá paz entre el hombre y los animales, y también de los animales entre sí, o sea que el león no va a comer a la oveja, pero eso va a ser una cuestión real, pero en un estado avanzado, donde ya llegue a un nivel espiritual muy elevado el mundo. La eliminación de la muerte y las enfermedades va a ocurrir en este tiempo. Se nos dice que va a ser eliminado el Yetzer Hará, o la inclinación al mal, ya que por el pecado viene la muerte, porque viene la enfermedad obviamente anteriormente a la muerte. Todas las personas vamos a tener que morir para luego pasar por esta experiencia de la resurrección, aunque sea por un breve lapso de tiempo. Aquellos que se encuentren en ese tiempo van a tener que morir primero y inmediatamente resucitar, pero todas las personas tenemos como ley la muerte. Todos tenemos que pasar por eso, aunque sea que ocurra en un instante y inmediatamente después seamos resucitados. Los primeros que resucitarán serán los justos de Israel y los justos de las naciones que fueron claves para la redención del mundo. Así que esto es muy importante. Para el noágida, para el gentil, le espera la resurrección en el primer lugar, en los primeros resucitados, siempre y cuando se dedique a construir Shalom y a traer redención a este mundo, a través de la difusión de los valores de los 7 preceptos universales, a través del estudio, a través de la transformación de su vida, de un estudio profundo. Todo eso va a hacer a que también pueda lograr el primer lugar de resurrección en este mundo. Muchas personas no se levantarán. ¿Y quiénes son los que no se van a levantar? Los enemigos de Israel, los malvados. Ellos no tienen lugar en este mundo venidero. Los demás que van a resucitar luego van a ser los demás judíos justos y también los justos de las naciones. El cuerpo será reconstruido a partir de un hueso que tenemos todos, que obviamente se llama luz, así como suena, luz, y que tiene forma de nuez. En el comienzo se encuentra en el comienzo de la espina dorsal y es justo en el lugar donde se conecta el cerebro con el corazón. Este hueso tarda mucho tiempo en desintegrarse y se nos dice por Torá oral que será de donde nuestro cuerpo será reconstruido nuevamente. Dios no termina de recompensar al hombre en el Gan Eden, porque solamente la recompensa que se produce en el Gan Eden, en el paraíso, es solamente para el alma, es espiritual. Ahora falta recompensar al cuerpo, una recompensa física, porque el cuerpo es físico, y que el cuerpo también fue objeto, digamos, o instrumento para que para que la persona pueda elevarse en este mundo, pueda cumplir preceptos. Y de esa manera necesita también, o requiere ser recompensado. Es como si Dios estaría en deuda con el cuerpo. Así que, como el Eterno sanciona, también recompensa. Entonces, la sanción viene por la muerte y la recompensa por la resurrección.